Ahí está. Ya, como definición tenemos que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio que no puede hacer adecuadamente el intercambio de gases. Entonces aquí pues va a presentar que los niveles de oxígeno pues disminuyen y también en la sangre y no hay también una eliminación correcta del dióxido de carbono. Y también tenemos una definición muy importante, la definición según Campbell, que dice que la insuficiencia respiratoria recién se define cuando la presión parcial de oxígeno disminuye menor a 60 milímetros de mercurio. Y también cuando puede haber una posibilidad que aumente el dióxido de carbono en la sangre cuando es mayor a 45 milímetros de mercurio. Siguiente. Tenemos la clasificación de causas, tenemos a la insuficiencia respiratoria hipoxémica y la insuficiencia respiratoria hipercámbica. Como ya mencioné, la hipoxémica es cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Y el dióxido de carbono pues, puede estar normal o incluso bajo. Luego tenemos que la insuficiencia respiratoria hipercámbica es cuando la presión parcial del dióxido de carbono está aumentado en 45 milímetros de mercurio. Y esto se debe también a una hipoventilación alveolar. Tenemos que la principal causa de la insuficiencia respiratoria hipoxémica se debe al intercambio gaseoso alterado, mientras que en la hipercámbica se debe a la ventilación alveolar disminuida. Y aquí también tenemos que según la velocidad de insaturación tenemos dos, que tenemos una aguda y una crónica. La aguda es cuando hay una insaturación, cuando es rápida y no hay tiempo de una compensación, y la crónica es cuando la insaturación progresiva y una compensación de ácido básico. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación del aire, como ya lo mencioné, tenemos a la tipo 1 o hipoxémica, o a la tipo 2 que es la hipercámbica o la tipo 2. Aquí tenemos alteración en la relación de la ventilación y perfusión, también tenemos cortocircuitos del tube y también tenemos alteraciones de la difusión del oxígeno. Mientras en la tipo 2 tenemos hipoventilación alveolar y también presenta este aumento del espacio hematofisiológico. Aquí pues puede ser causada por neumonía, por el síndrome de dificultad respiratoria aguda, embolismo pulmonar, mientras que en el tipo 2 pues, puede estar relacionada con el EPOC, asma grave o incluso también la bronquiolitis. Siguiente, por favor. Tenemos acá signos y síntomas, que tenemos a la disnea, como sabemos que es la principal causa, que es cuando también nos falta el aire. Luego tenemos a la cianosis, cuando presenta de color azul o morado en las uñas o labios. Y también presentamos una tos. Siguiente, por favor. Presentamos también alteraciones en la saturación de oxígeno, sudoración profusa por la misma desesperación de no poder respirar de la disnea. Y también alteraciones del sistema cardiovascular. Siguiente. Ya, ahora para la fisiología pulmonar, en cada una de esas tenemos estructuras. La primera es la zona de conducción, que tiene que ver con la nariz, faringe, laringe, hasta ahí. Y lo que va a encargar se trata de humidificar y purificar el aire para llegar a los pulmones. La otra estructura es zona respiratoria, que ya se trata de los bronquios, bronquiolos, hasta llegar hasta los alveolos, las últimas 7. Y también para la mecánica de pulmonaria muscular de ventilación, cuando nosotros estamos de inspirar, se van a activar ciertos músculos, especialmente el diafragma. Y también, también va a estar el pentacostal externo y si se trata de un esfuerzo, por ejemplo, que se está haciendo ejercicios, van a activarse los escalenos, los trapecios y también los esternocleidomas para poder elevar la caja torácica. Luego en la expiración, se va a ver, el diafragma se va a meter su lugar y va a estirar y la cosa de que ahí van a estar los músculos abdominales, rectos, oblicuos y transversos. Si gustas, si puedes. Ahora, para presiones en el aparato respiratorio, esto se mide en centímetros de agua porque es una presión bastante bajas. Y normalmente para una presión intramural dentro de la caja torácica en reposo normalmente es de menos 5 centímetros de agua, porque está ahí, pero luego va a disminuir, a medida que va ingresando el aire, disminuye, de que está 0 a menos 1, transmurales. Luego para el resultado de equilibrio se hace un retroceso elástico del pulmón para adentro, luego hace retroceso de la caja torácica hacia afuera, para poder expandir el pulmón y luego eso mantiene los pulmones expandidos. Eso pasa normalmente fisiológicamente normal, pero ¿qué ocurre en una... Exacto.
ocurre es, como dije anteriormente, eso es lo que normalmente ocurre en una inspiración. Los alveolos se agrandan para poder extraer todo el aire posible, hay intercambio gaseoso, es lo que normalmente pasa. Pero ¿qué ocurre en este caso en la insuficiencia respiratoria? Es que el nervio está logrado, o es que hay un problema, digamos, un EPOC o un asma. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya, en cuanto a la etiopatología, en cuanto a la fisiopatología, no se puede describir exactamente de una patología, ya que los orígenes para la insuficiencia respiratoria son múltiples. Entonces, para la clasificación nos basaremos en el libro Argente, que lo divide en tres partes, ¿no? La hipoventilación alveolar, el desequilibrio ventilación-perfusión y los trastornos de la difusión. En cuanto a también se puede subclasificar en algunos tipos. Por ejemplo, de la hipoventilación alveolar se le puede deber a la depresión del centro respiratorio, involucrando el sistema nervioso central, o compromisos de los músculos y nervios de la caja torácica. En cuanto al desequilibrio ventilación y perfusión, lo que hemos estado viendo ya, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar el de Shawn. Podemos encontrar también del tipo espacio muerto o el de admisión venosa. Y los trastornos en la difusión pueden ser o dependientes de la característica de la membrana o dependientes del tipo de contacto. Bueno, acá sí voy a aumentar, agregar más. Ok. En cuanto a la hipoventilación alveolar, se debe básicamente a la incapacidad de los músculos de realizar este intercambio gaseoso y mantener las presiones constantes de oxígeno y de CO2. ¿Okay? Como habíamos dicho, la depresión del centro respiratorio puede ser una de las causas, y esto se puede deber a, por ejemplo, sobredosis de sedantes, pueden ser también sobredosis opioides, que es muy común ahora, ¿no? Por el consumo de marihuana, la obesidad mórbida, alcalosis metabólica, que puede desencadenar en una respuesta respiratoria, y el síndrome de apnea del sueño. Ahora, dentro de los compromisos que podemos tener de músculos, ¿okay?, y nervios de la caja torácica, podemos ver como las enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, el botulismo y la esclerosis lateral amiotrófica, que es lo que tenía el científico. De la caja torácica, la espondilitis antisolante, este es un ejemplo, ¿ok? Y básicamente es la deformidad de la columna que no permite una ventilación correcta. Y muy similar es la cifoescoliosis, que produce una desviación pero ya en un eje lateral, e igual disminuye la ventilación, ¿no? Son procesos netamente mecánicos, al igual que la obesidad mórbida. Y en cuanto a las tóxicas, puede ser por bloqueantes neuromusculares, órganos fosforados, o el mismo tétanos, que produce un efecto similar, ¿no? en la contracción espástica de estos músculos. La otra etiología, como habíamos dicho, puede ser un desequilibrio de ventilación-perfusión. En este caso, hablaríamos ya ahí, es un ejemplo del embolismo pulmonar, ¿no? Que nos daría un tipo de ventilación-perfusión disminuida, un cociente disminuido. O por otro lado, podríamos tener los tipos chantenosos, que sería un ejemplo de atelectasias y la neumonía, ¿no? Aquí hay un ejemplo, este es la atelectasia, que básicamente es la contracción, o ahora se me fue el nombre, pero cuando no se pueden distender las vías aéreas, ¿no? En este caso los alvéolos colapsan, puede ser parcial, localizado, puede ser en todo un glóbulo o todo el pulmón, ¿no? Y al contrario de la neumonía, que ahí es básicamente que hay agua, líquido. Secundario puede ser a una inflamación, secundario a varias etiologías también, o de origen infeccioso, ¿no? Bacteriano. Y bueno, trastornos de la difusión. Puedes retroceder. Ahí básicamente hay una imagen del enfisema, ¿no? El enfisema se describe
si bien es cierto, el enfisema es básicamente la acumulación del aire, pero es porque no puede salir. ¿Okay? Hay una sobreproducción de mucosidad. Esto se puede deber a un tabaquismo crónico que crea un proceso inflamatorio también crónico. La misma nicotina produce que la mucosidad se genere en exceso y al mismo tiempo los cilios no se mueven y no sale la mucosidad. Y bueno, este básicamente es un cuadro que resume todo lo que he mencionado, pero esto ya se basa en una guía de tratamiento para la insuficiencia respiratoria. Ahora para el diagnóstico del paciente en el caso de insuficiencia respiratoria, estás en la consulta, en eso llega un paciente. Ya en eso que tienes que hablar, si es que tiene cianosis. Porque como vemos ahí insuficiencia respiratoria, lo que pasa es que es hipoxémica, no va a tener mucho oxígeno, entonces va a estar color azul, medio morado. Luego se tiene que revisar la parte cardíaca, porque no sea de que tenga una insuficiencia cardíaca derecha y eso afecta a la izquierda y eso afecta a los pulmones. Y luego hay que ver los pulmones, si es que tiene alguna obstrucción o es que están con agua. Y luego se tiene que ver la presión arterial. ¿Por qué? Porque puede estar elevada la presión o puede estar baja la presión. Para eso también se hace con el oxímetro, se tiene que evaluar la saturación y también se tiene que evaluar el temperatura, porque eso también tiene que ver para el diagnóstico del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Y para el gol estándar, donde ahí se tiene que ver la insuficiencia respiratoria, es el AGA. Que nosotros AGA es una prueba donde ahí se pone una aguja en la arteria radial o se funciona en el cubital y ahí se mida los gases arteriales. También se va a evaluar el orden alveolo arterial, que va a ser una diferencia entre la presión parcial de alveolo menos la presión parcial de arterial, que mayormente lo normal tiene que ser entre 15 a 20 mililitros de mercurio para confirmar si es que está bien el paciente. No, pero si es que hay hipoxemia, hay una hipoventilación, pero si está aumentado, va alterando de todo la ventilación-perfusión. También va a haber shunt, también va a haber difusión. Y otro diagnóstico que se ve es el índice de presión parcial de O2 entre PO2, que normalmente tendría que ser más o menos de 400, eso sería lo normal. Pero si es que ha disminuido hasta menor de 300, sería más o menos como una lesión pulmonar que ya ha habido, o si es que hay menor de 200, hay una dificultad respiratoria aguda. Y eso normalmente, eso es patológico, normalmente eso es normal, si disminuye estos, entonces significa que está alterado. Ahora otro diagnóstico que se puede dar es una oximetría, que como dije que es una sustracción que se pone en el dedo, que normalmente tiene que estar en 98%, 95% hasta 100% en realidad. Y cosa que puede alterar por una mala perfusión, hipoxemia, lo que está en pantalla. Y más o menos se relaciona mucho con el índice de presión arterial y FiO2. Ahora vamos a ver un caso clínico que de verdad es bastante extraño, pues eso ocurrió en la pandemia de COVID-19. Se trata de un paciente que tiene 63 años y es un diabético tipo 2. La cosa es que ese paciente tenía 10 años, no podía respirar bien y tenía saturación de oxígeno de 78%, bastante bajo, ¿verdad? Y eso que estaba en aire ambiente. También presentaba fiebre, ya había algo. La frecuencia respiratoria de 30, normalmente es de 15 respiraciones por minuto, pero ese paciente tenía 30. Y luego se hizo la prueba de COVID y resultó que salió positivo, estaba infectado. Y la cosa de que ese paciente tenía que tener la ventilación que normalmente se da a los pacientes. Pero la cosa es que el paciente se niega, que no quiere recibir la ventilación. Y cosa que, no quiero saber nada de eso y se va a su casa. Y luego en los siguientes días, a la mañana siguiente resulta que está decaído. Y la cosa de que empieza a tener una insuficiencia renal y cosa que al final le da una acidosis metabólica. Y los leucocitos para cómo fueron aumentando. Así que ya con todo eso, el paciente recién acepta recibir el tratamiento por ventilación no invasiva y eso evoluciona
eso funciona lentamente, cosa de que en un mes después se ve recuperado. Eso ya todo, muchas gracias. Bien. Algunos se han pasado. Tengan cuidado cuando usen sus diapositivas. Se van a poner imágenes. También la proporción que tiene el tamaño de la letra. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los compañeros quieran preguntas. En las diapositivas anteriores mencionaron ácidos metabólicos. ¿Por qué será? Un poquito más fuerte. En las diapositivas anteriores mencionaron que se daba una acidosis metabólica. ¿A qué se debe? Ya, lo que pasa es que el paciente recordó que tenía el COVID-19. Y la cosa de que como que está obstruido, no podía, digamos, que sacar, no recibía oxígeno de parte de exterior y la cosa de que estaba descompensado. Así que el sistema renal, por tratar de compensarlo, empezó a elevarse más, disminuir, el pH y la cosa de que va a tratar de compensación. O sea, por insuficiencia renal. Sí, o sea, sí desarrolló esa respuesta renal, pero también creo que es por el proceso inflamatorio per se, ¿no? Está en una PCR de 129, si no me equivoco. Entonces, ahí se podría entender, ¿no?, el lactato elevado. Claro, si dicen acidosis metabólica, normalmente la insuficiencia renal, cuando falla, usted sabe que una de las funciones del riñón es el equilibrio base. Si falla eso, tiende a retener los riñones, a excretar bicarbonato, Ya, según las insuficiencias que presentaron, que era la hipóxica, creo, y la hipercápnica, de acuerdo a la práctica de hoy, si le hacemos un espirimetraje, ¿cómo saltan los patrones de cada una de ellas? En cuanto... Pero si están listas para recibir intubación, le hace hacer una No, pero digamos, ¿no? Que se No, les... pues, entonces te está muriendo el paciente. De hecho sí, o sea, como que hay unas tendencias, ¿no? La hipercápnica usualmente es un patrón obstructivo que no permite que salga el oxígeno. Entonces, eso por ejemplo es en un caso de que hay una inflamación de las vías aéreas, pero no a nivel alveolar como lo que mencioné en la enfermedad del enfisema. Entonces, todo este proceso inflamatorio hace que el aire se quede acá. Todavía hay el gradiente de difusión, todavía se mantiene, porque la membrana no está dañada. Lo que pasa es que no puede salir ese CO2 que sale del organismo, entonces ahí se concentra el CO2 y eso produce la hipercapnia, ¿no?, el aumento del CO2. Entonces, sí hay relación de repente. Hay otros procesos, por ejemplo la hipoxémica, el de tipo 1, que más bien está dañado, por ejemplo, la membrana, ¿no? Entonces ahí es donde sí se altera este gradiente de difusión y no permite que ingrese oxígeno. ¿Qué tipo de alteración? ¿Ustedes consideran que una persona pueda tener simultáneamente una respiratoria hipoxémica y una cambio? Sí, de hecho. Por ejemplo, enfermedades como el posgrado o incluso como también el síndrome de dificultad respiratoria aguda, puede haber que esos componentes sean mixtos como el porcentaje y En realidad la mayoría se acompañan. Solamente hay algunas pocas enfermedades que no, de las hipercápnicas, que no tienen hipoxemia. Y justamente lo que yo cuando se refiere al primer parámetro, que es hipoventilación alveolar, entonces cuando hay una hipoventilación alveolar, como lo que mencionaba, se mantiene la difusión de los gases. O sea, hay oxígeno que está pasando. Simplemente la caja, la ventilación, ¿no?, que está afectada, ¿no? Entonces por eso se concentra el CO2
Y ahí había, en ese caso sí había el CO2 concentrado con el oxígeno conservado. Bien. Pasamos a la pregunta de los doctores. Antes lo hacemos general. Esta clasificación 1, 2, 4. Su objetivo es más que todo clasificarlos para fines terapéuticos. Al 1 no lo voy a tratar con al 2. Entonces, generalmente cuando sucede el 1 y empieza a dar señales de que también tiende a ser como el 2, es ya por una complicación. Difícil que se manifieste así ambos al mismo tiempo. Hoy en día ya no se usa tanto el término listas. Aún se puede desechar, pero más que todo se define pues 1 o 2. Para comentar, el 3 es para detectar, simplemente el 2 el 4 es. Bien, subieron una pregunta de Dr. Pérez y de la doctora Alessandra. Una pregunta, me imagino que los tres dominan el tema. Una pregunta sencilla, para que suban de ahí con las preguntas más complicadas de los doctores. ¿Cuáles son los tipos de cianosis y en dónde puedo encontrar esos tipos de cianosis? ¿O no hay tipos de cianosis? Ya que metieron a la gente ahí es leucemia, ¿no? Entonces ya... Yo también lo descargué. No diga, el público yo sé que sabe, incluso en cardio se les voy a preguntar. No se plena. ¿Eso qué es? Central. Solo en la ¿cómo se llama? Periférica que se encuentra en los dedos de una La peribucal es central, peribucal, en los labios y en la periférica. ¿Y solamente son esos dos? ¿Y cómo se llama eso? En realidad también todo va, pero especialmente cuando ya estás en el aire. La mixta. Bueno, es central y también es Lo periférica. veíamos incluso en cardiopatías congénitas, ¿no? En el síndrome isquémico. Bueno, Allá. esa era la fase. Mencionaron que en este caso clínico encontraron acidosis metabólica y me pareció, no sé si estoy bien o escuché mal, me pareció también hipercambia. Yo ves, te dije. Si te ofrecen drogas, te van a decir En este caso de COVID, ¿no? que se ofrece un padre que te va a hacer reír. Hipercambia y acidosis metabólica. No está. Acidosis mixta. Ajá. No está compensado. ¿Qué compensación me estás diciendo? No está compensado. ¿Cuándo de tu boca no sale mixto? Ah, ya. Salud. Esto va a salir en YouTube. Si es hipercapnia, ya ves, debía subir, pues. En todo caso, están los valores del AGA, ¿no? El haga. Menciona los valores, menciona el sodio, dentro de Tenía falla renal entonces. Sí, fue una insuficiencia renal. Ya, pues ahí está. ¿En qué tipo de las insuficiencias respiratorias podemos encontrar gradiente alveolo arterial elevado? Para cualquiera. Gradiente alveolo qué? Alveolo renal dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Ay, se me tapó el oído. Ustedes saben que hay insuficiencia respiratoria gradiente normal, gradiente elevado. Lo de mamá ni pues. Sus compensaciones. Por cada uno de mi. Ay, no era uno, era por cada 10, ¿no?
por cada 10 milímetros de mercurio que sube, tiene que subir en agudo, sube 1 miligramo por decilitro de bicarbonato y 2.5 de... Es cuestión de que sepan abstraer. Y el otro era 5 y 3, creo. Sana. Y la ventilación, perfecto, Ritze. Además también quiero reiterar delante de los docentes que Ritze obtuvo la mayor alta nota en el examen teórico. Bravo. Yo definitivamente no. Bravo, papá Alexia.